Hola Matías, bienvenidos a Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y conocimiento. Hola Pamela, hoy hablaremos sobre un suceso relacionado con el cuidado del patrimonio histórico mexicano. Han pasado ya casi 35 años del llamado robo del siglo en México, perpetrado por Carlos Perches y Ramón Sardina, estudiantes de veterinaria de la UNAM que el 25 de diciembre de 1985 extrajeron 140 piezas arqueológicas de las salas Maya, Oaxaca y Mexica del Museo Nacional de Antropología. Nuestro país cuenta con un patrimonio histórico rico y diverso del cual nos sentimos orgullosos y forma parte de nuestra identidad como mexicanos. Es por eso que los jóvenes podemos y debemos contribuir en la preservación y cuidado de cualquier pieza o monumento. Así es, y para ello platicaremos con el doctor Wolfi Cotton, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, sobre cuáles son las responsabilidades tanto de las instituciones como de los ciudadanos para la conservación de nuestro legado. Vaya que es amplio, y por ello, para quienes aún no lo sepan, prácticamente desde el comienzo de la pandemia, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, puso a disposición una importante variedad de contenidos virtuales de divulgación del patrimonio de México, los cuales se encuentran en la plataforma Contigo en la Distancia. Como dato, solo la Ciudad de México cuenta con 160 museos, de los 1,395 que hay en el país, por lo que para visitarlos todos, esta es una gran herramienta. Así que, a conocer desde casa. Esto y más por Jóvenes en TV. Comenzamos. Jóvenes en TV, estamos muy contentos y el día de hoy estamos de lujo porque tenemos en una entrevista vía Zoom con el doctor Wolfi Cotton, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. ¿Qué tal, Matías? Un gusto, un placer y muy agradecido de su invitación. Al contrario, investigador, por su tiempo. ¿Qué significó el robo al Museo Nacional de Antropología de 1985 respecto a los procesos del cuidado del patrimonio histórico y cultural mexicano? Quisiera decirles previo que el Museo Nacional de Antropología es uno de los museos más importantes de este país y yo diría que de Iberoamérica. Este museo, desafortunadamente, en 1985 se extrajeron varios cientos de piezas, producto justamente del descuido de las medidas de seguridad, y entonces llevó prácticamente a la movilización de varias instituciones del Estado mexicano. Reaccionaron inmediatamente lanzando una alerta, digamos, a nivel mundial respecto de lo que había significado este robo en el museo. El resultado de estas investigaciones llevó a localizar 4 años después del robo, en 1989, a los sujetos que habían perpetrado este daño a los bienes de la nación, en este caso del museo, y fue así como se recuperaron. ¿Qué significó desde mi punto de vista más allá del hecho delincuencial? Primero, hacernos conciencia, digamos, de lo que significaba la gran riqueza de culturas como la maya, culturas como la olmeca, la tolteca, que muchas veces no las conocemos si no es por noticias desafortunadas, ¿no? Entonces, esta noticia que generó, digamos, un gran impacto en los medios, pues permitió que de alguna manera hubiese un mayor acercamiento a esta riqueza cultural. Por otro lado, también significó adquirir una mayor conciencia, tanto para las instituciones de gobierno como para la propia sociedad, de lo que significa el pasado, de lo que significa la historia para la importancia de nuestra vida cultural actual. Y por otro lado, pues también tuvo un impacto legal. En la legislación específica y en el Código Penal hubo una modificación justamente para buscar un castigo más severo a quienes ocasionaran un daño como el robo en lo que es ahora lo que conocemos como el patrimonio cultural de nuestro país. Y por otro lado, me parece que a fin de cuentas significa un episodio amargo, difícil, pero muy
performativo, digamos, en lo que es el compromiso que tenemos como sociedad. Si a la sociedad no le importa, así el gobierno haga lo que sea, así tenga la mejor tecnología, esto siempre seguirá ocurriendo. No solo temas de robo, sino también de destrucción, de saqueo, de desprecio por estos bienes culturales que forman parte de la cultura de nuestro país. ¿Cómo está cuantificado el patrimonio y qué organismos son los responsables de su preservación? El patrimonio cultural tiene como varios significados. Hay un significado teórico proveniente de la ciencia social, fundamentalmente de la antropología y la historia. Hay un concepto, digamos, que desde la historiografía nos permite como seguir el rastro, como seguir la huella de dónde surgió esa idea del patrimonio cultural. Y hay una tercera forma de definir, de encontrar el significado del patrimonio cultural, que es desde el punto de vista jurídico, político y administrativo. Desde el punto de vista antropológico, el patrimonio cultural es un conjunto de expresiones culturales, pero de esas expresiones culturales hay algo que tiene un valor especial por encima de las demás expresiones, ¿no? Entonces, al tener un valor especial, una sociedad o un grupo específico decide conservar esos elementos, esas creaciones, porque tienen ese valor especial. Y entonces eso que se conserva en el tiempo, en el espacio, y que la gente hace que no desaparezca, desde el punto de vista antropológico se considera patrimonio cultural, es decir, estaría conformado por expresiones materiales y lo que ahora se llama expresiones inmateriales. Un edificio, una canción, pudiera ser un monumento y al mismo tiempo una creencia, una tradición, pudieran ser parte del patrimonio cultural. Y entonces si nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestros pueblos, en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, vamos a encontrar eso. Pero también encontramos tradiciones, también encontramos creencias, también encontramos música, digamos, ¿no? Expresiones de lo que se conoce como el arte culinario, también pueden formar parte del patrimonio cultural. Nada más que siempre hay que tener cuidado de que no todo lo que se produce culturalmente es patrimonio cultural, sino solo aquello que ha sobrevivido en el tiempo y en el espacio. Y de todo ese mundo que conocemos como patrimonio cultural, solo una pequeña parte es objeto del compromiso de su protección por parte del gobierno, por parte del Estado. El gobierno no podría proteger todo, el gobierno no podría preservar todo. Entonces, una parte, digamos, es responsabilidad del gobierno y otra parte es responsabilidad de la sociedad. Pongo dos ejemplos muy claros. Por ejemplo, lo que son pirámides, ¿no?, arqueológicas. Esa es una parte que es responsabilidad del gobierno, que el gobierno decidió en un momento dado conservar, preservar, proteger, pero también por otro lado, en el caso del compromiso social, si nosotros observamos en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras colonias, cada año cíclicamente hay una fiesta, por ejemplo, del pueblo. En esa fiesta normalmente no interviene el gobierno y sin embargo la gente hace que año con año se reproduzca, se preserve, etcétera. Ambos son patrimonio cultural, nada más que una es responsabilidad del gobierno y otra es responsabilidad de la sociedad, de los pueblos, de los barrios, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que daña el patrimonio? Yo diría que fundamentalmente hay dos factores. Uno que es el paso del tiempo o los fenómenos naturales, lo que se llama el intemperismo, es decir, todo el daño que ocasiona el simple hecho de existir por lo que es el paso del tiempo. Y otro es el tema de los fenómenos naturales, los huracanes, los incendios, etcétera, los temblores, por ejemplo, los sismos, generan gran daño en este conjunto de bienes materiales. Pero, y el otro factor, la acción humana y evidentemente el descuido de las instituciones también. ¿Cómo puedo ubicar todo el patrimonio que existe en mi comunidad o ciudad donde vivo? Yo creo que una de las formas es primero dejemos que ese interés, que esa curiosidad nos lleve a otro aspecto importante, que es justamente el ser capaces de que nuestros sentidos nos permitan de alguna manera acercarnos a lo que existe en nuestra comunidad. Quizás hemos caminado cientos de veces por la misma calle, pero nos hemos fijado poco en los detalles.
cuántas casas hay, de qué colores son, de qué tamaño, y dentro de eso ir distinguiendo, digamos, qué ha sido aquello que ha llevado a que permanezca tanto tiempo, aquello que recuerdan nuestros abuelos, aquello que recuerdan nuestros papás, que recuerdan la gente mayor, de la que tienen una historia, de la que tienen algo que contar. Y desde luego, el sentirnos cercanos a ello nos puede llevar a identificar todas aquellas expresiones culturales que pueden formar parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural tangible e intangible y cómo puedo ayudar a preservarlo? El patrimonio cultural, al igual que la cultura, tiene dos formas de expresión. Toda cultura se expresa de dos maneras fundamentales, una que es material y otra inmaterial. La creación, por ejemplo, de un palacio o de una casa, de un edificio, es un elemento material. La creación de una técnica de cultivo, de una receta de cocina, de una melodía, de una canción, es una expresión inmaterial, ¿no? Entonces, si la cultura tiene estas dos formas de expresarse, el patrimonio cultural también asume estas dos características. Una expresión inmaterial podría ser una canción, pero esa canción no la conocemos sino porque se interpreta tal vez a través de un disco, ¿no? El disco es el soporte, pero la creación, la melodía, la composición, la inspiración, eso digamos que sería el patrimonio inmaterial. Y vamos con la última pregunta. ¿Qué son los grupos coadyuvantes? En la ley o en varias leyes que existen en nuestro país, se habla precisamente de que en el caso de aquel patrimonio cultural que es responsabilidad del gobierno proteger, el principal responsable es el gobierno, son sus instituciones, pero no son los únicos. También lo debe hacer la sociedad, pero cuando uno dice, ay, sí es que la sociedad debe ayudar, bueno, eso se oye muy bonito, pero la sociedad para poder ayudar tiene que organizarse, tiene que estar organizada, una asociación civil, una asociación de vecinos, una junta de campesinos. Entonces, al organizarse, tienen que establecer que tienen como uno de sus objetivos ayudar a proteger el patrimonio cultural. ¿De qué manera? Pues denunciando, difundiendo el conocimiento, que sería de alguna forma la divulgación de la ciencia. Esto es, digamos, coadyuvante. Entonces, ¿quiénes son los organismos coadyuvantes? Todas aquellas formas de organización social que ayudan a la protección, a la preservación de lo que conocemos como patrimonio cultural y que es responsabilidad del Estado, responsabilidad del gobierno. Me resta decirles que hay cientos, hay miles de monumentos, de evidencias culturales que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que, como dijimos, no solo es responsabilidad del gobierno, también hay una tarea por parte de la sociedad. Y a ustedes muchísimas gracias porque me parece que es novedoso y es valiosísimo que estos espacios formen parte del proceso educativo de nuestras nuevas generaciones, porque de ellos depende la sobrevivencia del patrimonio cultural de ahora. Exactamente. Muchísimas gracias, investigador. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Este curso taller que implementamos en la coordinación deviene del Programa Nacional de Capacitación que se implementó a través de la Secretaría del Trabajo y que tiene como objetivo capacitar a adultos jóvenes entre 18 y 29 años que por el momento no estudian ni trabajan. No se me habían abierto como las oportunidades. No estaba empleo. Uno necesita cierta estabilidad. Ellos eligen dentro de una gama de oportunidades de capacitación la que pues va más acorde con su perfil, sus gustos. Se conforma un grupo al azar, uno no lo define ni ellos ni la propia secretaría. Ellos se van conformando en una plataforma. Yo soy Erendira, soy socióloga y gestora cultural. Vi una oportunidad muy interesante de estar aplicando lo que yo sé dentro del INA, en este caso en la Coordinación de Conservación del Patrimonio. Mi nombre es Alexander y soy historiador. Así que en mi carrera de historia, pues nosotros teníamos nulo contacto con la gente, pero siempre nos decían que hiciéramos divulgación, así que pues vi aquí la oportunidad y pues entré. Tenía la curiosidad de que era un conservador social. Siendo que se trabaja y aborda la parte cultural y social,
lo vi como una excelente oportunidad para poder ejercer mi profesión. Tenía dudas sobre lo que quería estudiar y aquí quería saber si en este medio estaba en la carrera que quería. Siempre había querido darle un enfoque social a lo que sea que yo me dedicara desde que yo me acuerdo. Se relacionaba mucho con mi carrera y era del INA. Nosotros creamos aliados para la conservación del patrimonio cultural. Principalmente yo creo que ya era la cuestión de meterme más o enfocarme más a lo que quería realizar. Contemplé 3 momentos en general del diseño curricular que se realizó para ellos, y digamos que la primera etapa nos abocamos a hacer un análisis del contexto del estudio de caso que íbamos a trabajar, que era Xochimilco. Cuando consideran como monumento histórico la Chinampa, es cuando entra toda esta reserva chinampera que se tiene hacia el sur de la ciudad, pero les voy a decir que son pueblos, la mayor parte muy viejos, y que se reflejan generalmente en sus templos, ¿no? Hemos trabajado con especialistas también sobre el patrimonio cultural. Las chinampas tienen que verse como un sitio arqueológico y así tiene que ser tratado. Pues yo no pasaba de conocer las trajineras y era lo único que conocía de Xochimilco, ¿no? La chinampa también es un patrimonio cultural, tangible e intangible, que se pasa de generación en generación. Visitamos chinampas, hicimos viaje en trajineras, visitamos los museos de Xochimilco. Fuimos a probar Xochimilco prácticamente. Este no es el camino principal, este lo abrieron después, ¿no? Pero el camino principal que conectaba y que fue prehispánico es este, que es el camino, venga. Visitamos muchos pueblos, recorrimos todo el centro histórico. Caminar por ahí, conocer los barrios, conocer la historia. En Xochimilco está muy marcado un elemento que es una espiga, porque es el maíz, porque es la fertilidad, porque en febrero empieza la siembra, cuando tienes que empezar a preparar la tierra, ¿no? Chinampas, trajineras, las personas. La cronista oficial de Xochimilco, la profesora Araceli Peralta, prácticamente nos dio una introducción acerca de Xochimilco, desde cuándo está habitado, qué sucesos importantes han ocurrido en Xochimilco. La intención de este recorrido es que conozcan el centro de Xochimilco, y ahora son calles, callejones, pero su origen fue de ser caminos de agua. Ya después implementamos capacitación en metodologías para aplicar dentro de la comunidad en Xochimilco. En esta segunda etapa invitamos a Ciro Caraballo a participar con nosotros. Ciro Caraballo es autor de una metodología para hacer un diagnóstico del valor patrimonial que tiene una comunidad. Para niños de sexto año y para adultos también. Para detectar qué es relevante para ellos en cuanto a patrimonio. Queremos que nos digan 3 cosas importantes de Xochimilco que tengan que ver con la naturaleza. Nos dimos cuenta del panorama que la gente tenía acerca de este lugar. Y luego el ajolotario. El diagnóstico que hacemos es para en sí reconocer lo que ellos consideran como patrimonio y lo que no, o lo que falta. Mediante las metodologías hemos detectado algunos sesgos y es más que nada cubrir eso. ¡Día de Muertos! Nosotros decidimos que vamos a retroalimentar todo esto que detectamos en la etapa de diagnóstico con una obra de títeres. Se reafirman los valores que les detectamos que ya tienen y se les recuerdan a algunos otros que tenían ausentes. Nosotros vamos a tratar de que les signifique, ¿no?, el patrimonio cultural y aprendan como a también a respetar esos espacios. O sea, que le tomen valor a eso. Pues hace que sigan existiendo estos espacios. Y que ellos puedan encontrar qué es lo que les representa a ellos eso que está ahí, ¿no? No solo porque nosotros les digamos, mira, esto es importante por esto. Tener una idea más clara acerca de lo que es su patrimonio, conocerlo y generar una cultura de respeto hacia él. Este trabajo que hicimos en las escuelas ayuda a tocar a los niños para que ellos puedan empezar a generar el cambio en su casa, pero también pues son la siguiente generación. Cuando pensamos en conservación, nos vamos como a lo material, ¿no? Y más que nada esto va a servir para ver que la sociedad es muy importante para que se conserve el patrimonio cultural y natural. La conservación patrimonial no está peleada con lo social y eso también es algo muy, muy padre que me ha dejado la capacitación.
Estoy muy orgullosa de que hoy puedan hablar del patrimonio cultural, de la conservación, de la importancia de la conservación del patrimonio cultural. Conocer este campo tan amplio, tan rico, tan complejo que es la conservación social, el patrimonio cultural, que me ha agradado bastante poder profundizar en ellos. El hecho de que estos chicos hoy puedan realizar esta actividad de conservadores sociales, pues es en beneficio. Ha sido una buena oportunidad porque al menos, o sea, de mi parte pude decidir la carrera que quería estudiar. Actualmente yo estoy 100% decidido a ejercerme como conservador social, creo que es algo que hace falta en nuestro país. Yo siento que todo el tiempo aprendo. Y he aprendido también de la mano de los especialistas sobre todo el patrimonio y toda la conservación que debe tener. Ya. El aprender siempre es bueno. El grupo que se conformó es un grupo maravilloso. Además de llevarnos como la capacitación, nos llevamos como la amistad de todo el grupo. Tengo compañeras y compañeros que son excelentes, tanto como profesionistas como seres humanos. También las instituciones ganamos, pues, ¿no? Porque finalmente, como en este caso en específico, hay 10 chicos ahora que están capacitados como conservadores sociales, que tienen como objetivo salir al mundo laboral a significar la importancia del patrimonio cultural. Yo estoy encantado y sumamente agradecido con el gobierno federal por darnos esta oportunidad a los jóvenes de poder ejercer nuestra profesión o aquello que nosotros decidimos o tenemos la idea de querer ejercer para vivir. Me queda claro que participé en la transformación de la vida pública de este país. Que se hayan ido sumando estos especialistas que amablemente decidieron animarse a darle la oportunidad al programa. Y mi impresión general es de gratitud. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Qué padre labor conocer toda la historia, patrimonio que cuenta un lugar y poderlo compartir con más personas. Así como Xochimilco, seguro que donde tú vives tiene mucho que contar. ¿Ya lo descubrieron? Pero no solo de tu localidad, también puedes hacerlo de distintos lugares del país. Y para ello, como lo mencionamos al principio, ingresen a contigoenladistancia.cultura.gov.mx, donde ofrecen materiales audiovisuales que incluyen documentales, series de programas con temática de las más diversas disciplinas de investigación. Programas producidos a lo largo de 25 años sobre temas de paleontología, arqueología, historia, antropología, museografía y demás ciencias que componen el corpus del conocimiento generado por el INAH. Por medio de testimonios y experiencias, dan cuenta de fiestas, tradiciones y rituales de diversos pueblos originarios que conforman el patrimonio inmaterial, orgullo de nuestra identidad mexicana. De igual forma, el INAH ha sumado parte de su oferta de recorridos virtuales, donde se encuentran las exposiciones Plata, Forjando México y Arte Antiguo de la India. Además de que se podrán realizar visitas virtuales en las zonas arqueológicas de Toniná, Tlatelolco, Paquimé, Malinalco, Etzna, Comalcalco, Chichén Itzá, entre otros. Así es que ya no hay excusas para descubrir el patrimonio histórico-cultural de México, o al menos el que está disponible en el lugar donde vivimos. Es labor de todos cuidarlo y preservarlo, y ayudar así a las instituciones. Los invitamos a compartir sus experiencias, dudas, inquietudes y comentarios a nuestras cuentas de redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram.
Bienvenidos maestras y maestros. Mi nombre es Esmeralda Nieves. Ahora vamos a ver la pausa activa que tiene que ver con mímica y expresión corporal. Se llama movimiento del viento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a nuestros niñas y niños que muevan los brazos arriba, moviéndonos ampliamente. Y luego les vamos a pedir que el viento sea abajo. Hay que recordar que nuestros movimientos tienen que ser amplios, ya que nuestros alumnos imitan lo que nosotros hacemos. Entonces les vamos a pedir que sean arriba, movimiento del viento arriba y luego abajo. Arriba y luego abajo. Ahora vamos a hacerlo sentados y vamos a pedirles a los niños que se imaginen que son cómo caen las hojas en otoño. Caen las hojas en otoño. Voy a flexionar el tronco y voy a seguir cómo caen las hojas en otoño. Y pedirles a los niños que las hojas caigan en el piso. Ahora, vamos a pedirles que se imaginen que son unas aves. Van a colocar brazos laterales. Cuando pongan brazos laterales van a inhalar y bajan, exhalar. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Ellos se tienen que imaginar que son aves, pero al mismo tiempo estamos trabajando nuestra respiración. Estos ejercicios nos ayudan mucho a oxigenar nuestro cerebro y nos ayudan también a trabajar expresión corporal, que es algo que a los niños y a los maestros nos ha costado un poquito de trabajo. Espero les sirva.